Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a dedicarnos hoy al estudio de los fármacos antihistamínicos y el consejo es el mismo de siempre. Les pido que primero lean el apunte que hemos subido a cátedras virtuales y que usen este videito como apoyo a esa lectura. Comenzamos. Vamos a hablar entonces de fármacos antihistamínicos, es decir, de compuestos capaces de inhibir los efectos de la histamina. Este tipo de fármacos se utiliza para el tratamiento de alergias y desórdenes inflamatorios mediados por histamina. En este caso, estamos hablando de antagonistas de los receptores de histamina H1. Recordemos que un compuesto es antagonista si se une a un receptor y no genera respuesta biológica o es capaz de inhibir la respuesta mediada por un agonista. Estos compuestos, los antagonistas del receptor H1, son los que históricamente se denominan antihistamínicos. Sin embargo, existen fármacos que se utilizan para el tratamiento de úlceras, gastritis y enfermedades por reflujos que son antagonistas del receptor de histamina H2. Aquí vamos a estudiar desde el punto de vista de la química medicinal ambas familias de compuestos. Bien, en cuanto a la histamina, se trata de una sustancia endógena, producto de la descarboxilación del aminoácido histidina, ¿sí? Con una reacción catalizada por una enzima, la histidina pierde su grupo carboxilo y genera la histamina, que contiene un anillo imidazol y una cadena lateral con un grupo amino terminal, ¿sí? Es decir, que posee 3 átomos de nitrógeno factibles de protonarse dependiendo del pH. Lo que vemos aquí es un diagrama de los diferentes estados de protonación de la histamina. En condiciones muy ácidas todos los nitrógenos se encuentran protonados, generando una estructura de dication. A medida que sube el pH se pierde uno de los protones de un átomo de nitrógeno del anillo, generando el monocatión. Esta estructura se encuentra en equilibrio con otra que difiere en la posición relativa del protón, ¿sí? Este sería el isómero que contiene el protón en el nitrógeno pi, o isómero pi, y este es el isómero que contiene el protón en el nitrógeno tau, o isómero tau. Estos dos compuestos son isómeros o tautómeros. La estructura de monocatión es la que prevalece a pH fisiológico. Si seguimos subiendo el pH, se produce la pérdida del protón del grupo amino de la cadena lateral, y si subimos aún más, se produce la pérdida del último protón unido al nitrógeno del anillo. Bien, en cuanto a la estructura de los fármacos antagonistas del receptor H1. Estos compuestos se inician con el descubrimiento de piperosano, que son compuestos con efectos protectores frente al broncoespasmo histamínico. Pero luego aparecieron familias de compuestos estructuralmente relacionadas, como por ejemplo las etilendiaminas, que tienen justamente ese nombre por poseer un grupo etilendiamino en su estructura, donde uno de los átomos de nitrógeno posee sustituyentes aromáticos, mientras que el otro sustituyentes alifáticos. De estos compuestos se sintetizaron una gran cantidad de derivados, muchos de ellos activos, y aparecen variaciones como por ejemplo la inclusión de anillos heteroaromáticos, ¿sí? Por ejemplo aquí una piridina, o sustituciones en el anillo de bencilo, en este caso, por ejemplo con grupos metoxi o cloro. Relacionados con esta familia aparecen los éteres de aminoalquilo, que reemplazan el átomo de nitrógeno de las etilendiaminas por un oxígeno. ¿Sí? Nuevamente tenemos de un lado
los sustituyentes aromáticos y del otro los alifáticos. Esta estructura es la característica de esta familia, que es el Benadryl. Y luego la familia de las propilaminas, donde el átomo de oxígeno o de nitrógeno se reemplaza por un átomo de carbono. Nuevamente, hacia un lado están los sustituyentes aromáticos y hacia el otro los sustituyentes alifáticos. Fíjense que empiezan a aparecer ciertas modificaciones que se aceptan en el esqueleto de la estructura, por ejemplo, la rigidización de la cadena o la ciclación de los sustituyentes alquílicos unidos al nitrógeno. Otro conjunto de compuestos son las estructuras tricíclicas, que surgen de tomar las familias mencionadas previamente y unir los sustituyentes aromáticos por un enlace en posición orto a la unión, en este caso con el nitrógeno, porque se trata de una etilendiamina, para generar estructuras tricíclicas. ¿Sí? Nuevamente aparecen variaciones como la ramificación de la etilendiamina o, en este caso, la ciclación de la propilamina, además, por supuesto, del sustituyente tricíclico. Todas estas estructuras, vistas hasta aquí, son los antihistamínicos que denominamos clásicos, que son estructuras muy lipofílicas. Por lo tanto, son capaces de penetrar la barrera hematoencefálica generando efectos tóxicos a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Como somnolencia o sedación. Para tratar de salvar este problema, podemos generar sales a través de la protonación del átomo de nitrógeno que soporta la cadena alquílica, de manera de hacer esas sustancias más polares y disminuir su penetración en el sistema nervioso central y por lo tanto los efectos adversos relacionados. Además, aparecen los fármacos denominados de segunda generación que tienen como objetivo evitar esos efectos adversos y son estructuras más polares. Un ejemplo es la loratadina, que se administra con una función denominada carboamato. Esta función se metaboliza, se hidroliza y se descarboxila para generar el compuesto activo, que es la desloratadina. Del análisis estructural de todos los fármacos antagonistas H1, pueden encontrarse características comunes necesarias para la actividad biológica. Es decir, puede encontrarse un patrón farmacofórico para todos los compuestos. Ese patrón es el que se muestra aquí, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el esqueleto que define las familias, ¿sí? Aquí si tenemos un nitrógeno reemplazando esta X, son las etilendiaminas. Si tenemos un oxígeno son los éteres de aminas, y si tenemos un carbono son las propilaminas. Esa cadena de dos carbonos puede estar ramificada o ciclada. Lo mismo sucede con las cadenas laterales alquílicas que soporta el nitrógeno, pueden ciclarse. Este nitrógeno además es el que puede protonarse para formar sales generando compuestos más polares. Y del otro lado de la X aparecen los sustituyentes aromáticos, ¿sí? Esos sustituyentes pueden ser anillos de benceno, piridina o tefeno, ¿sí? Pueden ser aromáticos o heteroaromáticos, que serían los bisósteros del benceno, y a su vez pueden estar unidos entre sí formando triciclos. La conexión entre el grupo X y los anillos aromáticos puede ser directa o puede haber átomos de carbono en el medio, digamos, entre el X y los sustituyentes aromáticos. Vamos a ver con ejemplos qué tenemos que poner como N. ¿Sí? Aquí nuevamente tenemos el farmacóforo, y por ejemplo, esta estructura cumple con el farmacóforo
si esta N es igual a 1. Fíjense, X va a ser oxígeno, después tenemos un carbono, que sería este, uno solo, entonces N es 1, y luego el sustituyente aromático. Dicho de otra manera, X se encuentra separado del sustituyente aromático por un carbono aquí. Y por el otro sustituyente aromático, ¿sí?, se encuentra directamente unido a este carbono, es decir, que esta N va a ser 0, ¿sí? Se encuentra directamente unido a este carbono. Entonces, para construir este compuesto utilizando el farmacóforo, tenemos que hacer esta N igual a 1 y esta N igual a 0. Veamos otro ejemplo. En este caso, X va a ser nitrógeno, y la unión al sustituyente aromático es directa, es decir que esta N va a ser 0. Y la unión a este sustituyente aromático, fíjense, va a ser 1, o sea que esta N va a ser 1. Por último, miremos este ejemplo. Aquí también tenemos una etilendiamina, es decir, acá X es un nitrógeno, y la unión a los sustituyentes aromáticos es directa, es decir, que esta N va a ser 0 y esta N también lo va a hacer. Bueno, eso en lo que respecta a los antagonistas del receptor H1. En cuanto a los antagonistas de los receptores H2, el estudio y el descubrimiento de este tipo de fármacos es un ejemplo de estrategias de diseño racional que comienzan con el estudio del ligando natural, ¿sí? Inicialmente se estudió el efecto del grupo amino polar en la actividad agonista de la estructura. La idea era diseñar una molécula que actúe sobre el receptor, pero que no lo active, es decir, a partir de un agonista diseñar un antagonista. El primer éxito se logró reemplazando ese grupo amino por un grupo guanidina, que es esta estructura que está acá. Este fue el primer compuesto que presentó una actividad antagonista débil. Fíjense que en este caso la carga está soportada por un átomo de nitrógeno, y aquí la carga está distribuida entre los 3 átomos de nitrógeno, ¿sí? Hay aquí un sistema pi ionizado, ¿sí?, que extiende sobre más átomos la carga positiva. La hipótesis o la propuesta de por qué el derivado con guanidina tiene cierta actividad antagonista se basa en pensar al receptor de histamina como se muestra en el esquema, ¿sí? La histamina interacciona en su región aromática con una región del receptor, y luego existe una subregión del sitio activo que es donde la histamina interacciona para generar la actividad agonista, habiendo otra región cercana que podría generar actividad antagonista, donde la histamina no llega. Sin embargo, el derivado con guanidina puede interactuar tanto en la región donde genera una respuesta agonista, como en la región donde genera una respuesta antagonista, ¿sí? Entonces, cualquiera sea el caso, el derivado con el grupo guanidina impide la unión de la histamina, ¿sí? Bien, mediante el análisis de esas interacciones, se determinó que para la actividad antagonista era necesario contar con interacciones con el blanco molecular puentes de hidrógeno, mientras que para las interacciones que generan actividad agonista, o sea que activan el receptor,
se necesitan interacciones polares. Entonces, la idea es eliminar de este compuesto la carga o las interacciones polares y dejar solo las interacciones puente de hidrógeno para maximizar la actividad antagonista. Surgen entonces como los primeros fármacos compuestos que poseen solo actividad antagonista y no actividad agonista, los derivados de teurea, ¿sí? Y como alternativa la burimamida, que tiene un grupo metilo en uno de los nitrógenos de la teurea. Estos compuestos tienen una potencia muy baja, pero carecen de actividad agonista, por lo que los hace muy interesantes desde el punto de vista del diseño. Necesitamos ahora mejorar la potencia, y para eso se retoma el estudio del grupo aromático de la histamina. ¿Sí? Se determinó que la actividad o la unión al receptor era mejor cuando el nitrógeno que soporta el protón corresponde al nitrógeno denominado tau, ¿sí? Recuerdan que este anillo podía cambiar la posición de sus hidrógenos. Por ejemplo, aquí tenemos el tautómero pi, pero a través de un intermediario que incorpora un protón y luego elimina el otro, puede generarse el tautómero tau, ¿sí? Es decir, el nitrógeno más alejado a la cadena lateral es el que debe soportar el protón para generar una interacción óptima con el blanco molecular. Entonces, la idea es favorecer este tautómero frente al tautómero pi. Y para eso se propone la inclusión de grupos en el anillo imidazol que sean dadores de electrones. De esta manera, si incorporamos grupos dadores de electrones cercanos al nitrógeno que queremos protonar, vamos a hacer más básico ese nitrógeno y por lo tanto más factibles de protonarse. Por el contrario, si ponemos grupos atractores de electrones cercanos al nitrógeno que no queremos que se protone, entonces esos pares de electrones no van a estar tan disponibles y vamos a propiciar el tautómero deseado. Y ese es el caso de la metiamida. Fíjense que se cambia un carbono por un azufre que tiene cierto efecto atractor para no dejar tan disponibles los electrones del nitrógeno pi, y un grupo dador de electrones cercanos al nitrógeno tau, de modo de que mantengan el protón en ese nitrógeno. Esta estructura, la metiamida, es una estructura potente, pero tóxica por la presencia de este grupo teurea. Entonces se volvió a modificar el grupo teurea, en este caso se retomó con la función guanidina, pero para eliminar sus características iónicas se incorporó un grupo ciano, atractor de electrones nuevamente, para que prevalezcan solo las interacciones de puente de hidrógeno. Nuevamente el metilo para propiciar la protonación del nitrógeno tau, y el grupo atractor de electrones para tratar de sacarle basicidad a este nitrógeno. Esta es la estructura de un fármaco antagonista H2, la cimetidina. Luego aparecen los antagonistas del receptor H2 de segunda generación, donde el anillo aromático no necesariamente contiene nitrógeno. Al principio se pensaba que solo eran activos compuestos con anillos aromáticos con nitrógeno, luego se vio que podían haber otros heteroátomos, siempre y cuando contengan en su estructura algún sustituyente con nitrógeno, ¿sí? Esta es, por ejemplo, la estructura de la ranitidina, nuevamente un azufre, un derivado
que imita la guanidina con un grupo atractor de electrones como es el grupo nitro, ¿sí? Aquí otro derivado, en este caso sí, el ciclo tiene nitrógenos, nuevamente el grupo nitro, o aquí otro derivado con una guanidina con un atractor de electrones. ¿Sí? Bien, entonces vemos que hay grandes diferencias entre los antagonistas del receptor H1 y los del receptor H2. Diferencias estructurales me refiero. Aquí hay dos ejemplos típicos de cada uno, y pueden ver como idea general que los antagonistas del receptor H1 son más lipofílicos, ¿sí? Poseen un grupo amino capaz de ionizarse, de protonarse, y tienen una región aromática en uno de los extremos de su estructura. En cambio, los antagonistas del receptor H2 poseen un grupo polar capaz de formar puentes de hidrógeno, cuyo sistema pi se encuentra deslocalizado. Tienen un sustituyente aromático pero heterocíclico, y son mucho más hidrofílicas, ¿sí? Esto se ve, por ejemplo, o se denota cuando uno analiza que los efectos adversos de los antagonistas H2 en general no alcanzan el sistema nervioso central, ¿sí? A diferencia de los antihistamínicos clásicos. Bien, esto es todo. Hasta aquí este tema sería el último que entra en el examen parcial de la primera parte de la materia. Un saludo.